Bueno, rápidamente, la mañana de hoy tenemos a Sergio Rodríguez Geifelstein, que es licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, mención magna cum laude, magíster en Relaciones Internacionales y Globales de la misma Casa de Estudios, y es doctor en Estudios Políticos de la Universidad de los Andes. Estamos haciendo una presentación muy breve debido al tiempo. Vamos a pasar de inmediato a escuchar a Sergio Rodríguez. Gracias. Buenos días a todas y todos. Vamos a comenzar porque habíamos dicho que íbamos a comenzar a las 10 y yo tengo un compromiso más tarde. Esta idea de conversar sobre este tema surgió de Anabel a partir de coincidió una entrevista que ella me hizo y coincidió con un artículo que yo escribí, no nos pusimos de acuerdo, fue totalmente casual el hecho que coincidieran esos dos hechos. Lo que no fue casual es que a ella le interesó generar esta conversación. Yo había pensado que fuera eso, que fuera como una conversación, pero bueno, ella no ha llegado y vamos a comenzar. Pero el tema central es, ella me preguntaba si lo que está ocurriendo en los últimos acontecimientos internacionales se podrían caracterizar o catalogar como una guerra comercial o como un conflicto geopolítico. Y me preguntaba eso. Yo le decía que a mí me parecía que era mucho más que eso, pero que no eran hechos excluyentes. Efectivamente hay una guerra comercial, los economistas lo evidencian con innumerables cifras que yo no manejo. También es un conflicto geopolítico porque está incorporando a todo el mundo. Ahora, este conflicto geopolítico, hay que decirlo, es posterior a un proceso que se está verificando antes, que es un proceso de transformación estructural, de generación de un nuevo sistema internacional y de construcción de un nuevo orden internacional. Después voy a explicar por qué digo esto, porque no es un detalle menor. Pero yo creo que en realidad en el trasfondo, en lo estructural, en lo que evidencia lo que está ocurriendo en la profundidad, es un conflicto de carácter sistémico. Lo que está ocurriendo es un conflicto de carácter sistémico. Ahora, esto es un debate meramente académico, es un debate teórico que solamente involucra, valga la redundancia, a la academia o a los investigadores o a los estudiosos. No, es mucho más que eso. Claro, hay países como el nuestro donde, por lo menos en el área de las relaciones internacionales, la academia está divorciada de la gestión del Estado. No sé si en otras áreas, en la ciencia, en la tecnología, haya un mayor acercamiento entre la academia y la ciencia. Pero en materia de relaciones internacionales está totalmente divorciado, no hay un intercambio entre los académicos y… Yo tengo más intercambio con otros gobiernos que con el de Venezuela. Entonces, yo me imagino que ellos sí estarán estudiando y sacarán sus conclusiones, no las conozco, no sé lo que están haciendo. Pero este es un debate que encara una serie de conclusiones o aporta una serie de conclusiones que de alguna manera van a influir en la gestión de la política internacional y de la política exterior y incluso en la estructuración de la política internacional y de la política exterior.
estamos además en un conflicto sistémico, y después yo voy a explicar por qué digo esto, que tiene un componente de subjetividad dado por las características personales del jefe de la administración de Estados Unidos. Entonces, no solamente podemos hacer el análisis en términos del hecho objetivo que es el conflicto. Todo hecho político es un hecho objetivo, la política es un hecho objetivo, donde hay una influencia de la subjetividad. Esa influencia de la subjetividad le va a dar características particulares, le va a generar un mayor avance o unos niveles de ralentización mayor. Influye la personalidad. Lo que pasa es que cuando el papel de lo subjetivo es tan alto, cuando la influencia de lo subjetivo es tan alto, entonces genera incertidumbre, genera dudas, hace difícil el análisis, hace difícil sacar conclusiones y hace difícil proyectar políticas. Y estamos ante un hecho como ese. Hasta Trump, la política exterior de Estados Unidos se manejaba en determinados marcos de comportamiento del sistema capitalista dentro de las normas propias de Estados Unidos que establecía ciertos comportamientos que podían ser más o menos predecibles. El gran problema ahora es que es muy difícil predecir qué es lo que va a ocurrir. Y eso complejiza mucho más la política internacional. Bueno, imagínense que llegamos al absurdo de que Estados Unidos le puso sanciones, le impuso aranceles a unas islas habitadas solamente por pingüinos y focas. Entonces, cuando uno llega a constatar hechos como este, uno dice, bueno, ¿a dónde hemos llegado? En esas islas que están en el Océano Índico, son unas islas rocosas de 412 kilómetros cuadrados entre Australia y África, y la actividad comercial en esas islas finalizó en 1877. Ahí se sacaba grasa, aceite de ballenas y de focas marinas, pero hasta 1877. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta del tema del factor subjetivo, o sea, como ejemplo, ¿no?, de la irracionalidad. Entonces, cuando la irracionalidad supera la racionalidad, porque repito, la política es un hecho racional, pero cuando lo irracional supera lo racional, estamos ante una situación compleja, muy compleja. Entonces, vamos recapitulando, estamos ante una guerra comercial evidente, estamos ante un conflicto geopolítico evidente, estamos ante altos niveles de irracionalidad y todo esto en un marco de conflicto sistémico. Y ya voy a explicar por qué yo hablo de conflicto sistémico. Ya los analistas, bueno, otro elemento que también hay que constatar es que a pesar de que hay una subjetividad muy alta, el simplismo de algunos analistas los lleva a decir una frase que les resuelve el problema, entre comillas, que dicen, este tipo está loco. Entonces, lo caracterizan de loco y el problema está resuelto. Estamos ante un hecho de locura frente a lo cual tiene que actuar un psiquiatra, porque los hechos de locura, entonces sería muy fácil. Llevamos a Trump a un psiquiatra o a un psicólogo y el asunto está solucionado, con un tratamiento correspondiente. Estaría solucionado. Entonces, el problema no es de locura. O sea,
no se le puede adjudicar una sintomatología médica a un hecho político de la dimensión que estamos viviendo. Y además eso simplifica. Y además yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que no hay un presidente más sensato en términos de los intereses capitalistas imperiales, no en términos de los intereses de los pueblos, pero en términos de los intereses de Estados Unidos, no ha habido un presidente más sensato que Trump en los últimos 45 años. Porque Trump es el único que ha dicho, tenemos un problema, hay que encararlo y hay que solucionarlo. Claro, él lo encara desde la perspectiva de él, de los intereses de Estados Unidos, de los intereses del capitalismo, de los intereses occidentales, y la solución se da en ese marco. Pero busquen hacia atrás alguno que haya dicho, estamos en una crisis, estamos en una situación complicada, tenemos problemas, estamos enfrentando una situación económica incorrecta. No hay, no lo van a encontrar. Entonces no está loco, está muy cuerdo. Y esa cordura es la que lo ha llevado a hacer un plan. Este es un plan, existe un plan. Ahora fíjense, seguimos con la complejidad del tema. Es un plan, pero es un plan sobre el cual actúa una personalidad compleja que distorsiona ese propio plan a partir de una carga subjetiva muy alta. Fíjense el tamaño de la complejidad de la situación en la que estamos. Y el tipo es tan hábil, porque nadie puede dudar que es hábil, que nos tiene a todos mareados con lo que a él le interesa. Entonces, ¿con qué nos tiene mareados? ¿De qué hablamos nosotros los últimos 3 meses? De Groenlandia, de Panamá, de los deportados, de los presos que tiene ilegalmente presos. Esos son nuestros temas de conversación. Y esa es solamente la expresión externa que él quiere que nosotros discutamos para que no veamos lo que hay de fondo, lo que está en el trasfondo del problema. Y lo que hay en el trasfondo del problema es no solo hacer grande, Make America Great Again. No se trata solamente de hacer grande Estados Unidos de nuevo. Se trata de salvar a Estados Unidos, salvar al dólar, salvar al capitalismo. Entonces, la complejidad del tema se sigue profundizando. Estamos ante un tema de sobrevivencia sistémica. Y cuando estamos ante un tema de sobrevivencia sistémica, frente al cual hay una respuesta, entonces estamos ante un conflicto sistémico, en el cual ya algunos analistas se comienzan a sacudir de esa primera impresión, que tiene que ver con lo que está en la superficie. Por supuesto, los políticos tienen que actuar en función de lo coyuntural y de lo estructural. El presidente Maduro es presidente de todos los venezolanos, no es presidente solo de los chavistas. Y si hay un montón de desgraciados que se fueron del país para hablar mal del país y ahora quieren regresar, bueno, el presidente Maduro es presidente también de esos tipos. Y hay que traerlo, a pesar que los estamos trayendo para que voten en las próximas elecciones contra Maduro. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Esa es la responsabilidad de los políticos. Los políticos no pueden solamente estar pensando en lo estratégico, en lo estructural, y no pensar en lo coyuntural, en lo de todos los días, en la gestión de la política cotidiana. Y esa habilidad, precisamente, la habilidad para manejar los dos escenarios, el escenario de lo coyuntural y el escenario de lo estructural, es lo que marca la diferencia entre un político y un estadista. No todos los políticos son estadistas.
Los estadistas sobre todo se caracterizan por saber manejar la política exterior y la seguridad y defensa, la Fuerza Armada. Eso es lo que le da una diferenciación. Pero ya los analistas se comienzan a sacudir de este mareo mediático en que nos tienen hablando todos los días de los deportados y de los ¿cómo se llama? Sí, de los migrantes, exacto, gracias. Del tema de la migración, que con todo respeto es un tema marginal. Les voy a adelantar algo que lo tenía para el final. Lo que ha expulsado Trump de Estados Unidos en estos 3 primeros meses es mucho menor, les puedo dar la cifra, bueno, no sé dónde está ahora por aquí. Miren, este es un dato que me aporta una fuente a mí. Con respecto a las deportaciones, un aspecto que ha pasado bajo la mesa es que Trump, en un plazo similar a lo que va de su mandato, ha deportado menos gente que Obama y Biden. Fíjense de lo que son capaces los medios de comunicación. Nos han puesto en el tapete ese tema que nos tiene a todos. Ayer se hizo un 1 de mayo en favor de los migrantes en este país. Hicimos un 1 de mayo igual en los gobiernos de Obama y de Biden y los migrantes y la migración fue muy superior. Los deportados fueron muy superiores. Entonces, ya los analistas comienzan a explicar más profundamente cuál es el objetivo. El objetivo es capturar el Estado, en Estados Unidos, capturar el Estado para maximizar las ganancias de los multimillonarios, del 1%. ¿Y qué pasa? Oiga, yo no estoy inventando nada, se lo juro. Lo dijo Lenin hace más de 100 años. Lo explicó con lujo de detalle. Hace 100 años, en ese libro que yo recomiendo que lo leamos todos, los que lo leyeron, que lo lean de nuevo, y los que no lo leyeron, que lo lean, El imperialismo, fase superior del capitalismo, Lenin explicó detalladamente que esto iba a ocurrir. Ese libro fue escrito en 1916. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿estás sorprendido? No, yo no estoy sorprendido porque yo leí ese libro. Entonces, lo único que sí yo pensaba, y se lo digo con toda confianza, es que yo pensé que me iba a morir sin verlo, y lo estoy viendo. Estoy viendo el momento de la acumulación monopólica del capital que lleva a su propia crisis. Y los imperios, nunca ningún imperio ha caído por acción de fuerzas externas. Todos los imperios han caído por sus conflictos internos insolubles. Entonces, ¿de qué se trata? De capturar el Estado de la mano de los multimillonarios. ¿Quiénes son los grandes asesores de Trump? Elon Musk, Jeff Bezos, el otro, no me acuerdo cómo se llama el otro. Bueno, ellos son los grandes asesores y están generando quieren generar cambios estructurales dentro del sistema para maximizar las ganancias de los multirricos, de los multimillonarios. Y por supuesto el sistema se resiste. Y entonces Trump va contra el Poder Judicial. Es que el Poder Judicial es pro-chino o es socialista. No, lo que quiere también es salvaguardar el sistema. Trump va contra el Poder Legislativo. Es que el Poder Legislativo lo maneja Nicolás Maduro o Daniel Ortega. No, quieren salvaguardar, quieren mantener el sistema. Y en ese sentido entran en conflictos intercapitalistas, interimperiales, interburgueses. Eso es
Ese es el objetivo fundamental. Y mientras va haciendo eso, mientras va corroyendo el Estado, mientras le va dando más poder a Elon Musk, nos mantiene a todos hablando de Australia, ¿cómo se llama? De Groenlandia y de Panamá, que son en términos, por supuesto que para los panameños es muy importante eso, por supuesto que para los groenlandeses es muy importante y para la Unión Europea, pero finalmente ni uno ni lo otro ha hecho. Todo lo que se ha propuesto Trump no ha logrado nada, nada. Miren, el ritmo de deportaciones, con el ritmo que lleva de deportaciones, él se propuso sacar de Estados Unidos a 11 millones de migrantes. Con el ritmo de deportaciones, eso le va a llevar 29 años. Y a él nada más le quedan 3 años y 9 meses de gobierno. Groenlandia no la ha ocupado. El Canal de Panamá, que dijo que lo iba a ocupar militarmente, no lo ha ocupado. Que iba a resolver el problema de Ucrania en 24 horas, no lo resolvió. Que iba a poner a China de rodillas, no la pudo poner. Que iba a derrotar que iba a transformar a Palestina en un gran centro comercial, no ha podido. Que le iba a dar una lección a los yemeníes, no ha podido. Entonces, analicemos las cosas objetivamente y no nos dejemos llevar por la propaganda. No ha logrado sus objetivos. Y su fracaso es lo que lleva a trasladar 252 venezolanos a El Salvador y emprender esta retórica del Tren de Aragua que no existe, precisamente para que los medios de comunicación amplifiquen eso, se hable de eso, estemos preocupados de eso y no estemos preocupados del problema central. Por supuesto que para la familia de esas personas y para la sensibilidad de los venezolanos, eso nos da en el centro del corazón. Pero estamos hablando de política, y estamos hablando de política internacional, y estamos hablando del futuro de la humanidad. Y en ese sentido eso es totalmente irrelevante. Totalmente irrelevante. Eso no cambia nada. No cambia nada. Lo que sí cambia las cosas es que hoy hay un BRICS fortalecido, de que Rusia está a punto de ganar la guerra en Ucrania, que los palestinos están resistiendo y no pueden ser derrotados, que los yemeníes han sacado los portaaviones del Mar Rojo, que nosotros, Cuba y Nicaragua, seguimos resistiendo. Eso es lo que está ocurriendo, que en el Sahel, en África, Níger, Burkina Faso y Mali han generado una gran alianza que han expulsado a los franceses de África. Entonces, ese proceso que se había iniciado y que yo lo explicaba como en 3 fases, cuando empezó un proceso de crisis sistémica, yo decía que el proceso de crisis sistémica comenzó con la pandemia. El comienzo del despertar de los pueblos comenzó con la pandemia, porque la pandemia, que era un enemigo que afectaba a todos por igual, a los negros, a los blancos, a los flacos, a los gordos, a las mujeres, a los hombres, a los africanos, a los asiáticos, a los capitalistas, a los no capitalistas, a los pobres, a los ricos, afectaba a todos. Entonces fue un momento cúlmine en que la humanidad se pudo poner de acuerdo para luchar contra ese enemigo común de toda la humanidad. Y no nos pudimos poner de acuerdo. Y no nos pudimos poner de acuerdo porque primaron los intereses económicos de los laboratorios capitalistas que los intereses de salvaguarda de la salud y de la vida de los seres humanos. Entonces, cuando la salud y la vida de los seres humanos es secundaria, cuando la salud y la vida de los seres humanos está por debajo de los intereses económicos de los capitalistas, entonces algo anda mal. Porque dice la carta, esa supuesta carta de derechos universales,
de la ONU, que el derecho número uno es el derecho a la vida. Entonces, si no se puede garantizar el derecho a la vida, ¿qué sentido tiene todo lo demás? Entonces, ahí hubo un primer paso. Hubo un segundo paso en el año 2022, en marzo, cuando frente a la incapacidad del mundo para evitar el genocidio que se estaba produciendo en el este de Europa, frente al cual tuvo Rusia que reaccionar, se puso también en evidencia que el sistema internacional estaba totalmente politizado y que lo que era bueno para uno no era bueno para los otros. Con lo cual quedó en evidencia que había un segregacionismo dentro del sistema internacional que lo hace injusto, porque los derechos humanos supuestamente son universales. A ver si los derechos de un muchacho nacido en Ghana y que trabaja cargando harina en el mercado de su ciudad es igual a un blanquito de Manhattan que gasta 100.000, 200.000, 300.000 dólares en juego. A ver si los derechos son iguales. Entonces hay muchas falacias construidas que están haciendo despertar a los pueblos. Y el tercer elemento dentro de eso fue el inicio de la resistencia, de esta nueva etapa de resistencia por parte del pueblo palestino, iniciada el 7 de octubre del año 2023. Entonces, cuando ustedes analizan estos tres hechos, tienen que tomar nota que se está produciendo una transformación, un despertar de los pueblos. Les decía lo que está pasando en África. Eso también les permite valorar lo que significa nuestra resistencia. O sea, no solo veamos nuestra resistencia en función de nosotros y de nuestra familia, ni siquiera de Venezuela. Veamos nuestra resistencia en el marco de las implicaciones que tiene para América Latina y para el mundo. Si Venezuela hubiera caído, América Latina sería un Haití total. De ese tamaño es el papel de nuestra resistencia. Bueno, ahí entra a jugar ya lo que cada quien piense de su vida, porque algunos pueden decir, a mí qué me importa, a mí qué me importa que un montón de gente viva como los haitianos, yo no lo voy a hacer. O asumimos una posición colectiva, ya ni siquiera en defensa de cuestiones políticas, sino que en defensa de la humanidad. Lo que está en juego hoy es eso, es la humanidad, es la paz. No hay peor enemigo para el capitalismo que la paz, porque la principal industria del capitalismo, y en particular de Estados Unidos, es la industria militar. Entonces, la forma como ellos han planteado salir de la crisis económica que tienen es a través del estímulo a su industria. Y para estimular su industria, la industria militar, necesita que haya guerra, o por lo menos que haya conflicto, para que puedan vender armas. Entonces, decía que ya hay algunos analistas que comienzan a hablar de fin de la globalización. Fíjense, se está hablando del fin de la globalización. Otros han dicho catástrofe sistémica. El profesor Jeffrey Sachs, que es Premio Nobel de Economía, habla del destrozo del sistema de comercio mundial por una falacia económica básica. Fíjense, falacia económica básica. ¿Qué significa esto? Que incluso en términos teóricos, en términos de la teoría económica del capitalismo, los argumentos de Trump son una falacia, son falsos. Son falsos. O sea, ni siquiera tienen elementos de carácter teórico que les permita sustentar lo que dicen. Fíjense, la Asociación Económica Estadounidense señaló que
Esto es una cita. La fórmula usada para fijar los aranceles, publicada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, tiene un error y carece de lógica económica. Entonces, estamos hablando que incluso la lógica con la que calculan los aranceles no tiene ningún sustento, es emocional. A este le voy a poner tanto, a este, y a los pingüinos también le voy a poner 10%. Es risible, pero es lamentablemente la verdad de lo que estamos viviendo. Dicen ellos, el cálculo de los aranceles no tiene respaldo ni en la teoría económica ni en el marco legal del comercio internacional. De ese tamaño es la aberración que estamos viviendo. O sea, de manera que podemos nosotros decir que las acciones de Trump no tienen sustento económico ni siquiera en el marco de la economía capitalista. O sea, ya no estamos hablando de la economía socialista, estamos hablando de la economía capitalista. Entonces, como decía hace un rato, este es un plan fríamente calculado con el objetivo de apoderarse del Estado. Fíjense que ya en 2 ocasiones Trump, él ha dicho que él no solo es el presidente de Estados Unidos, sino que él es el presidente del mundo. Lo ha dicho, lo dijo por segunda vez, lo dijo en una entrevista en la revista Atlántica hace unos días. Entonces no se trata el tipo no está loco, no se trata de locura. Lo que sí estamos hablando de un estúpido, que ser estúpido no es lo mismo que ser loco, ¿no? Porque incluso hay cuerdos que son estúpidos. Este tipo es una estupidez, y esa estupidez tiene un soporte, tiene un sustento en la arrogancia y la prepotencia capitalista. Que uno lo ve cotidianamente en cómo los capitalistas tratan a los trabajadores, cómo se refieren a un trabajador, cómo se refieren a una persona humilde. Eso mismo que se manifiesta en la cotidianidad de la vida, en la individualidad, se manifiesta también en el comportamiento internacional y en la forma como tratan los países poderosos a los países del sur. Yo siempre digo que las relaciones internacionales no son más que la expresión internacional del comportamiento humano. Así como se comportan los seres humanos en sus relaciones, así como se comportan los seres humanos en la relación con su pareja, con sus hijos, con sus padres, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, así mismo se comportan los países en sus relaciones con sus vecinos, con sus amigos y con otros actores del sistema internacional. Trump pretende suponer que ostenta todos los poderes mundiales y en el caso interno de Estados Unidos pasa por encima de los poderes legislativo y judicial, y con eso también empieza a desbaratar algunos cimientos de esa quimera, de ese sueño y de ese entramado de la democracia representativa burguesa. Eso de la separación de poderes, de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, de la alternabilidad, todo eso son mentiras. Y a veces nos tienen a nosotros, uno ve los propios medios de comunicación nuestros repitiendo eso. La democracia estadounidense. ¿Cuál democracia, por favor? Si para ser candidato hay que tener cientos de millones de dólares. A ver si un pobre puede ser candidato a representante o a alcalde o a lo que sea. No existe la democracia. Es una mentira, es una falacia. No existe la separación de poderes. Cuando un presidente quiere pasar por encima de los otros poderes del Estado, lo hace y no pasa nada. ¿O es que no acabamos de ver lo que ocurrió en Ecuador? ¿O es que no vemos lo que está pasando en Argentina?
¿O es que no vemos lo que está ocurriendo en Israel o en Ucrania? En Ucrania el presidente decide que no va a haber elecciones y nadie le dice nada. Y lo siguen llamando presidente. ¿Y por qué no le exigen a ellos que haga elecciones libres, democráticas y observadas? ¿Y qué pasa con las monarquías? ¿Quién eligió al presidente? ¿Quién eligió al rey ese, al bobo ese que está de rey de España? ¿Quién lo eligió? Entonces, por eso es que yo no acepto que un español me venga a hablar a mí de democracia. Anda a construir la democracia en tu país, no en el mío. Ok, tú eres feliz con tu rey, perfecto, pero no me vengas a decir a mí lo que yo tengo que hacer. No me vengas a decir, yo decidí. Y nuestros libertadores decidieron por nosotros. Entonces, el mundo es así, el mundo tiene diferentes sistemas políticos y si quieres que respeten esos sistemas, tienes también que respetar. Pero todo esto Trump lo está desbaratando. Yo le decía el otro día a un amigo en broma, le decía, coño, nos hemos pasado toda la vida tratando de joder a Estados Unidos y ahora el compañero Trump lo está haciendo. O sea, lo que nosotros no hemos podido, él lo está logrando. Ahora quiere ser papa. Entonces, esto es una actitud supremacista nunca antes enarbolada por otro presidente. Y eso tiene que ver precisamente con las características del imperialismo, que hay un crecimiento del papel de los monopolios, en este caso cuando se habla, Lenin hablaba de monopolio en 1916, hoy se habla de los súper ricos, del 1%, pero es lo mismo, exactamente lo mismo. Es la forma como ha evolucionado ese concepto en la situación actual. Entonces, bueno, en estos 3 meses, el mundo comienza recién a despertarse de las consecuencias de lo que se observa en la superficie. Repito, para Trump no se trata solo de hacer grande a Estados Unidos, se trata de salvar al capitalismo, se trata de salvar el dólar y se trata de salvar a Estados Unidos. Ahora, ¿por qué yo digo eso? ¿Por qué digo yo que se trata de salvar a Estados Unidos y salvarlo de qué? ¿Qué pasa en Estados Unidos que tiene que ser salvado? Desde la década de los 80 del siglo pasado, la economía de Estados Unidos está en crisis. Cuando ustedes observan el Producto Interno Bruto de Estados Unidos en los últimos 40 años, ustedes van a ver que es un producto de 2,3, 3,1, 1,8. Ahorita salió el primer trimestre 0,3. Eso, uno podría decir, bueno, ha tenido un Producto Bruto positivo en todo este periodo, pero eso es válido para cualquier país, pero no para un país como Estados Unidos, que tiene 800 bases militares en el exterior, tiene 1.240.000 soldados en el exterior, tiene 11 fuerzas de tarea de portaavión viajando por los mares del mundo, y eso hay que sostenerlo, eso es totalmente improductivo. Eso no produce nada. Y la racionalidad empresarial de Trump dice, ¿y por qué los tenemos? Bueno, presidente, porque tenemos que salvar pues, el mundo libre, el mundo democrático, y tenemos las autocracias de China y de Rusia. Ajá, ¿y esas autocracias a quién amenazan? A Japón y a Corea. Ah, y las amenazas. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Los estamos protegiendo. ¿Y cuánto nos pagan? No, son nuestros aliados. No, que paguen. Él es un empresario. Él ve el estado de cuenta del Banco de Estados Unidos y se da cuenta que tiene rojo. Bueno, ok, le damos seguridad, pero es un servicio. Por tanto, tienen que pagar por el servicio que le prestamos. ¿No dicen ellos que son ricos? Y en Arabia Saudita y en los Emiratos y en Qatar, no, ahí tenemos una base naval en Bahrein, tenemos 7 bases militares en Arabia Saudita, tenemos 2 bases militares en Kuwait. ¿Y cuánto pagan? No.
tenemos que salvaguardarlo porque Irán es muy peligroso. Bueno, está bien, ¿y cuánto pagan? No, no pagan. No, que paguen, si le estamos prestando un servicio. Y en Europa, bueno, tenemos bases militares en Turquía, en Alemania, en Italia, en España, en Francia, en todas partes. ¿Y ellos son ricos? ¿Cuánto pagan? No, no pagan. Pero ni siquiera pagan en la OTAN. Sí, en la OTAN pagan 1%, 1,2% de su Producto Bruto. No, pero entonces, ¿y cuánto pagamos nosotros? No, presidente, nosotros tenemos que pagar el 5, el 8. ¿Por qué? Si tienen dinero. Y más encima me venden el vino francés con unos aranceles altísimos y el queso suizo también. Entonces, no, que paguen. Entonces, por eso digo que no está loco. Está perfectamente, actúa con una racionalidad capitalista implacable. Si presto un servicio, si vendo algo, que me paguen. ¿Por qué tiene, la lógica de él, ojo, por qué tiene que el pueblo estadounidense estar pagando con sus impuestos a todo ese montón de zánganos que se están haciendo millonarios a costa nuestra? Esa es la racionalidad. Miren, el déficit de Estados Unidos fue en el año 1980, fíjense la cifra, en el año 1980 el déficit de Estados Unidos era de 59.000 millones de dólares. 59.000 millones de dólares. En 1980. En ese mismo año, o sea, en 1980, la deuda federal total de Estados Unidos era 914.000 millones de dólares. Un aumento de 532.000 millones de dólares desde 1970. O sea, dicho en otras palabras, en 1970 era 380, más o menos. Y en 10 años pasó a 914.000 millones. Pero eso no es todo. El 2 de enero de este año, del 2025, el límite de la deuda se restableció en 36.104 billones. Billones. La deuda de Estados Unidos es 36 billones de dólares. ¿Sabe lo que es un billón, no? Millones de millones. O sea, se me olvidó sacar la cuenta de cuánto había subido desde 1980. Y el déficit fue de 2 billones de dólares, o sea, 2 billones. Estas son cifras de enero de este año. O sea, el 7% del Producto Interno Bruto. Ahora, para eso que les gusta decir que los republicanos son malos y los demócratas son buenos, como algunos analistas, incluso venezolanos, incluso chavistas, que cuando ganan los presidentes demócratas, bueno, yo me acuerdo de la felicidad que tenían cuando ganó Obama. No voy a nombrar los medios de comunicación nuestros para que no me vayan a decir nada, pero yo me acuerdo cómo celebraron. Y decían que la señora Obama se parecía a la señora Eleanor Roosevelt, a la esposa del presidente Roosevelt, porque llegó a la Casa Blanca y sembró unas plantitas, unas flores, y que eso era expresión. O sea, ese es el nivel de estupidez que tienen algunos en muchos lugares y aquí también. En ese periodo que les estoy diciendo de déficit, hubo presidentes demócratas y republicanos por igual. Aquí no se les puede echar la culpa a uno o a otro. Es el sistema. Por eso les repito, esta es una crisis sistémica. El propio Jeffrey Sachs, este profesor de la Universidad de Columbia, de Estados Unidos, premio Nobel, que fue asesor de varios secretarios generales de la ONU y fue asesor de varios presidentes de Estados Unidos, miren lo que dice él. El déficit comercial de un país, o más precisamente su déficit en cuenta corriente, no indica prácticas comerciales desleales, porque Trump lo que está diciendo que todo esto es porque todos, empezando por China, todos le hicieron trampa a Estados Unidos y hicieron
prácticas de comercio desleal. Y Sachs dice que esto no indica prácticas comerciales desleales por parte de los países con superávit. Indica algo completamente distinto. Un déficit en cuenta corriente significa que el país deficitario gasta más de lo que produce, es decir, ahorra menos de lo que invierte. Eso nosotros lo sabemos. Si recibimos 100 bolívares y gastamos 150, sabemos el problema que se nos va a armar. Bueno, eso le pasa a Estados Unidos de hace más de 50 años. Gasta más de lo que produce. ¿Y por qué gasta más de lo que produce? Porque tiene 800 bases militares, 1.240.000 soldados fuera de su país, 11 fuerzas de tarea de portaaviones y porque además tiene un modelo de desarrollo sustentada en el consumismo, no en el consumo, en el consumismo. ¿Qué significa el consumismo? Significa esa estupidez mental de la clase media de que tiene que tener una casa, otra casa en la playa, tiene que tener 3 carros, 4 carros, tiene que tener 45 bombillos prendidos, un televisor en cada cuarto, una máquina eléctrica para moler ajo, otra máquina eléctrica para exprimir los limones, otra máquina eléctrica para chantar la carne, otra máquina eléctrica para romper el pescado. Todo eso es corriente. Y además 45 bombillos prendidos en la casa. Y entonces, ¿qué pasa? Que Estados Unidos es el 6% de la población mundial y consume el 21% de la energía. Y no la tiene. Y como no la tiene que salir a buscar. Y cuando la sale a buscar, pueden pasar 2 cosas. Una, como en Arabia Saudí, que se la entregan, porque en Arabia Saudí a los príncipes, a los reyes no les interesa el pueblo. Lo que les interesa es la ganancia de su familia. Y esa la tienen asegurada. Pero hay países como Irán, como Venezuela, como Rusia, productores de petróleo que le dicen, bueno, nosotros no tenemos ningún problema en venderle el petróleo, pero vamos a conversarlo. Vamos a conversarlo. Nuestro pueblo tiene intereses, vamos a negociarlo. Entonces, como no están acostumbrados a negociar, sino a imponer, disculpen, entonces quieren utilizar la fuerza para imponer los criterios. Pero fíjense, el Premio Nobel de Economía les dice que están errados, incluso desde el punto de vista teórico. Sachs refiere también que esta crisis está mantenida en déficit presupuestarios crónicamente elevados, derivados de recortes de impuestos a los ricos. Claro, además a los ricos no les cobran los impuestos. Combinados con billones de dólares desperdiciados en guerras inútiles. Los déficits no son la perfidia de Canadá, México y otros países que venden más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos le vende a ellos. Eso es elemental. Desde que yo tenía 8 años y jugaba metra, yo sabía que si ganaba 8 metras y perdía 10, estaba pelando. Pero eso no hay que ser teórico, ni ir a la universidad, ni nada. Entonces, a partir de este diagnóstico equivocado, recurre a eso que se ha dado en llamar la guerra comercial. ¿Por qué yo digo que la guerra comercial es otra falacia? ¿Y por qué yo digo que lo que hay realmente es un conflicto sistémico? Porque la guerra comercial, bueno, se puede negociar, vamos a negociar, lo pueden negociar, a favor de quien sea, pero lo pueden negociar. Y después que lo negocian se terminó la guerra comercial. Y terminar la guerra comercial, termina el conflicto, ¿no? Porque la guerra es multidimensional, es multisectorial. La guerra se manifiesta en el aspecto científico, tecnológico. Veamos lo que ha pasado con la 5G. Veamos lo que ha pasado con Huawei. ¿Eso qué tiene que ver de guerra comercial? Eso es guerra tecnológica y científica. Eso es guerra
es guerra militar. Acuérdense que la guerra no es un concepto bélico, la guerra es un concepto político, es la continuación de la política. Nunca olviden eso. Detrás de toda guerra hay intereses políticos. Y Lenin también decía que la política es la expresión concentrada de la economía. Por tanto, cualquier conflicto bélico tiene razones económicas, siempre. Y en este caso del capitalismo, la razón económica es la maximización de las ganancias. Entonces, recurre a este supuesto conflicto que se manifiesta también mediáticamente como guerra comercial, pero que es económica, es científica, es tecnológica, es militar, es política. Hay una confrontación política, es diplomática, pero además tiene otros factores de los que se mencionan menos, pero que también están presentes. Es una guerra en términos éticos y morales, porque se están enfrentando cuestiones como el individualismo frente al colectivismo, el despilfarro frente al ahorro. O sea, hay elementos que tienen que ver con la construcción de valores que están en confrontación, y entonces yo siempre recuerdo que en el primer gobierno de Trump, creo que lo mencioné, en el primer gobierno de Trump, como todo presidente, durante su mandato, va todos los años a la Asamblea General de la ONU, que se celebra entre los meses de septiembre, octubre, cada año en Naciones Unidas. Y Trump en su primera administración le tocó ir 4 veces, los 4 años que tuvo gobierno. Y de esas 4 veces, en 3 ocasiones, en 3 discursos, que son discursos muy cortos, no sé, 8 minutos, 10 minutos, ¿cuánto? 10 minutos, ¿no? Son 10 minutos, él le dedicó 3, 4 minutos, en 3 ocasiones, a hablar de la muerte del socialismo, y del fin del socialismo, y del fracaso del socialismo. Bueno, pero si está muerto, ¿para qué hablas de él? Si ya lo derrotaste, ya no existe. Entonces, es evidente que sí se está percibiendo desde Estados Unidos una confrontación sistémica. Y sí están percibiendo que los está derrotando el socialismo en China. Y que los logros que China lo está teniendo es porque tiene un tipo de sociedad distinta, dirigida por un partido comunista que ha logrado cosas tan extraordinarias como sacar 700 millones de personas de la pobreza. ¿Por qué no lo logran ellos? ¿Por qué no lo logra India? India se independizó en 1948. China hizo su revolución en 1949. En ese momento, China tenía 600 millones de habitantes, India tenía 550. China inició el camino del socialismo, India siguió el camino del capitalismo. Hoy, en China no hay pobres y en India todavía hay 23% de pobreza extrema. Ahí está la confrontación sistémica, manifestada claramente. Ahora, suponer, como lo hace Trump, que esta guerra va a ser ganada por vía del aumento de aranceles y que eso va a conducir a que los países eliminen los propios y que las empresas, en vista de las grandes posibilidades que les están dando en Estados Unidos, van a regresar a Estados Unidos, eso no es más que un sueño. Eso no va a ocurrir. Y si llegara a ocurrir, no es que agarran una empresa, la desmontan y mañana la montan en Estados Unidos. Son procesos que duran años. Pero las consecuencias de estas acciones que está tomando Trump ya se comienzan a ver, ya apenas en 3 meses se comienzan a ver.
Empezando por ¿quién es el primer golpeado de las medidas de Trump? El propio pueblo estadounidense. Las manifestaciones que se están produciendo en Estados Unidos en rechazo a las políticas de Trump solamente tiene su parangón en las manifestaciones que se produjeron en contra de la guerra de Vietnam en los años 60 y 70 del siglo pasado. Eso es un proceso que está apenas creciendo, porque además se dan fenómenos. Los demócratas quieren hacerse cargo de estas manifestaciones, quieren asumirlas, quieren capitalizarlas, pero se está generando un gran movimiento al margen de los partidos. Se está generando un movimiento que incluso pueden tener intereses sectoriales, o sea, las organizaciones de los negros, las organizaciones de las mujeres, organizaciones de derechos humanos, de los religiosos, de los migrantes, que actúan a partir de intereses sectoriales, pero en la medida que van construyendo un enemigo común, se van encontrando. E incluso se van encontrando al margen del Partido Demócrata. Ya se está hablando, hay un profesor de la Universidad de Michigan que está diciendo que el costo de la vida en Estados Unidos aumentará un 6%. Para nosotros eso es normal, pero para ellos no. Para ellos no. También se está comenzando a resquebrajar el bloque interno. Ya hay algunos senadores del propio partido de Trump, del Partido Republicano, porque digámoslo como es, Trump no es republicano, Trump secuestró al Partido Republicano para sus intereses. Y todos estos senadores que quieren seguir siendo senadores, porque ser senador es un gran negocio, se plegaron, jugaron a ganador con Trump. Y ahora están cosechando lo que eso significa. Vamos a ver qué va a pasar el año que viene cuando haya elecciones. Cuando haya elecciones de senadores y una parte de representantes y de algunos gobernadores. Vamos a ver qué va a pasar. Porque ya hay algunos que se están distanciando porque están viendo los números. Trump ha tenido la mayor caída de popularidad que ningún presidente de Estados Unidos en la historia. Y eso va a seguir cayendo. Entonces vamos a ver si esos representantes, si esos senadores se quieren hundir con Trump y perder su reelección. En cuanto a la confrontación principal que Trump ha planteado, que es la confrontación con China, la aplicación de aranceles por 125%, eso se le está revirtiendo también. Y se está revirtiendo porque China se viene preparando hace 6 años para esto. Y China tiene una economía robusta que no está sustentada en la bolsa, en la especulación. China tiene una economía productiva. Y entonces hoy, me acuerdo en la primera administración de Trump, cuando empezaron a aplicar la primera, entre comillas, guerra comercial, un día se reúne con el secretario de Comercio y están debatiendo respecto de, bueno, ¿qué cosas les podemos aplicar aranceles? Entonces, bueno, podemos aplicarle aranceles a los lavavajillas. Esa vaina que le ponen abajo para no ensuciarse las manos lavando los platos. Bueno, le ponemos aranceles a eso. Entonces Trump le pregunta, ¿y cuál puede ser la respuesta de China? Dice, bueno, ellos nos pueden poner aranceles a los cristales de los telescopios espaciales de la NASA. Coño, ¿y eso no lo producimos nosotros? No. No lo producimos, necesitamos que China nos los envíe. Entonces, así es la dimensión del problema para Estados Unidos. Son cristales de telescopios espaciales versus lavavajillas. ¿Cómo? Eso ahora está en el tapete, exactamente. Entonces, la dimensión
Washington importó 439.000 millones de dólares de China el año pasado. Es la segunda fuente. China es el segundo país que exporta más a Estados Unidos después de México. No puede desprenderse Estados Unidos de eso. Esos también que hablan de la, ¿cómo se llama eso? Del desenganche de las economías, eso es imposible. No pueden porque, bueno, ustedes han visto los videitos cortos, esos que están circulando, que claro, esos videos cortos lo que señalan son cosas importantes para cierto sector. Entonces se ha demostrado que un bolso Carolina Herrera que se lo venden al consumidor en $40.000, los chinos lo venden en $1.400. Entonces le están diciendo a los ricos, además de rico eres pendejo, porque una cosa que vale $1.400 estás comprando en 40.000 para creerte que eres la gran vaina porque anda con una cartera de marca. Entonces, por eso digo que también la confrontación se produce en términos éticos y morales, de intereses. Hoy se ha descubierto, bueno, ¿saben lo que le pasó a la vocera de la Casa Blanca? En una rueda de prensa, la vocera de la Casa Blanca estaba diciendo que había que impedir y que los estadounidenses tenían que comenzar a comprar productos estadounidenses, no comprar productos chinos. Y una periodista aguda le dijo, pero usted tiene una camisa china. No, esta es marca Christian Dior. No, mentira, eso es chino. Busque la etiqueta, señora. Entonces, pero estamos hablando de eso, de la camisa, de la cartera, pero también estamos hablando, como decía el compañero, de las tierras raras, que China produce el 80% de todo lo que se produce en el planeta. No porque solamente hay en China. Aquí yo creo que todos estudiamos en primaria, algunos hace bastantes años, pero estudiamos la tabla periódica. Y allá al final de la tabla periódica había un montón de elementos que no tenían denominación, que se sabía que existían, pero no tenían denominación. Esas son las tierras raras. Lo que pasa es que ahora se están encontrando tecnología para explotarla. Entonces no es que China solo tenga el monopolio de la producción de los recursos, de los yacimientos, perdón, sino que tiene la tecnología para producirla y nadie más la tiene. Es una realidad. Bueno, aquí tengo otras cifras que también son interesantes de manejar sobre la situación real de Estados Unidos. En el año 2008, para que se den cuenta por qué es imposible que las empresas se desmantelen y regresen a Estados Unidos. En el año 2008, el Producto Interno Bruto per cápita de la Unión Europea era $37.203. El de Estados Unidos era de $48.570. O sea, el de Estados Unidos era alrededor de $10.000 más que el de la Unión Europea. $11.000. Eso fue en el año 2008. En el año 2023, es decir, 15 años después, el de la Unión Europea fue de $41.422. O sea, el de la Unión Europea aumentó $4.000. Y el de Estados Unidos llegó a $82.769. O sea, creció en $34.000. En estas condiciones, ¿alguien cree que un capitalista va a poner su empresa en Estados Unidos sabiendo que tiene que pagar más? No lo va a hacer. Hay un problema elemental del interés de maximizar las ganancias. Y la maximización de las ganancias pasa básicamente por pagar mano de obra barata. Y la mano de obra en Estados Unidos no es barata. Por eso necesitan a los migrantes. En Estados Unidos tiene que pagar el doble de salario para producir lo mismo que en Europa. Tengo la empresa en Europa y en Asia es mucho más bajo todavía.
También tenemos que analizar algo que es muy importante en la economía capitalista, que es el desplome de las bolsas. Las bolsas de valores se han caído con Trump. Y los grandes millonarios que son sus aliados están perdiendo dinero. Bueno, esto ha comenzado a generar inquietudes en el bloque de poder global, en el bloque occidental. Lo que pasa es que es grotesca la manera como el presidente de Francia, hasta el del Reino Unido, ahora pretenden construir un gran bloque anti-Estados Unidos, que no es justo que Estados Unidos los trate así cuando son amigos. Todo, desde Alemania hasta Japón, desde Australia hasta Noruega, todos están poniendo el grito en el cielo. Algunos han hablado que esto nos genera una gran inquietud, otros han dicho que los aranceles han sido más dañinos de lo esperado. Bueno, pero tal vez lo que tenga mayor repercusión en todo esto que está ocurriendo es la propia reacción del pueblo de Estados Unidos. Fíjense que en esta gran manifestación, en la primera gran manifestación que se produjo, que ocurrió en los 50 estados de la Unión Americana, participaron 150 grupos sociales y alrededor de 500.000 ciudadanos. 500.000 ciudadanos. Eso no se había producido desde la guerra de Vietnam. Entonces, todos estos elementos que les he tratado de entregar nos muestran claramente que esto no es coyuntural, esto no es un problema como las crisis cíclicas que tenía el capitalismo regularmente y que servían precisamente para su autorregulación. Esta no es de corto plazo ni tiene carácter táctico. Es un error caracterizarlo como tal. Y es un error que puede conducir a los decisores a tomar malas decisiones. Esta crisis es estructural, es de largo plazo y de carácter estratégico. Y lo que está, repito, en juego es la sobrevivencia del capitalismo por un lado y la sobrevivencia de la humanidad por el otro. Y esto recién está comenzando. Recién está comenzando. Yo me he dado el trabajo de leer los procesos de declive de los imperios. El declive del Imperio Otomano, el declive del Imperio Romano, el declive del Imperio Británico. Y tienen varias características comunes. La primera es esa, que nunca caen por efecto de acciones externas, sino que por efecto de las crisis internas. Dos, una característica común es que se extienden tanto territorialmente que llega un momento en que no son capaces de controlar políticamente, estructuralmente, no son capaces de controlar todos los territorios ocupados. Y entonces empiezan crisis que se manifiestan como crisis económicas, como crisis en las condiciones de vida de los ciudadanos que comienzan a alzarse. La crisis del Imperio Romano empezó, ¿saben dónde? En Escocia. Los escoceses los enfrentaron y los derrotaron, por cierto. Entonces, debemos entender que estamos dentro de una vorágine global que no vamos a tener paz. O sea, si quieren tener paz, váyanse a otro país, dedíquense a robar, no sé. Pero si quieren seguir siendo lo que somos, si queremos seguir siendo lo que somos, tenemos que saber que vamos a vivir el resto de nuestras vidas en un momento de crisis del capital y que reacciona frente a esa crisis. Y que la reacción, aquí impera esa figura de la fiera herida, que empieza a dar zarpazos. ¿Y a quién llegan los zarpazos primero? A los que están más cerca. ¿Y quiénes son los que estamos más cerca? Nosotros. Nosotros vamos a ser los últimos en liberarnos porque va a ser el último refugio.
su patio trasero. Ese es su último refugio. Y eso es lo que explica también que América Latina en este momento sea el continente más retrógrado y más retrasado del planeta en materia de integración, en materia de búsqueda de construcción de un bloque común. ¿Y por qué? Bueno, África tiene su Unión Africana, con todas las dificultades que podamos encontrarle. Europa tiene su Unión Europea. Asia tiene la ASEAN, tiene la Organización de Cooperación de Shanghái, tiene la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, Eurasia. Hay una serie de organizaciones. Nosotros no tenemos nada, tenemos una CELAC toda golpeada y debilitada. Ahora, ¿cuál es la explicación de eso? Eso tiene una explicación. Y la explicación es que Estados Unidos ha trabajado 200 años por mantener a América Latina desintegrada. Fíjense la visión del Libertador, que en el año 23, cuando el gobierno de Estados Unidos planteó la doctrina Monroe, él le respondió inmediatamente al año siguiente y dijo, la respuesta tiene que ser reunirnos y consolidar como dijo él, una confederación de repúblicas americanas antes españolas. Esa es la definición de Bolívar. Confederación. Bolívar no dijo que quería construir un país único, como dicen algunos. No. Una confederación, y fíjense, de repúblicas españolas, de repúblicas americanas antes españolas. Ahí no estaba Brasil. Brasil no era español. Vamos a estar claros de eso. Esa es otra cosa. Ustedes no se sorprendan de la actuación de Lula y de Amorín, no se sorprendan. Bolívar lo vio. Claro, Bolívar lo vio porque en ese momento la monarquía portuguesa estaba en Brasil y Brasil era una monarquía. Pero entonces preguntémonos, ¿por qué si Napoleón invadió Portugal, invadió España, el rey de España no se vino a América y el de Portugal sí? Saquen cada uno sus cuentas. Entonces, les voy a leer una frase de Lenin para que entendamos qué es lo que está pasando. Lo dijo en 1916. La época, cito a Lenin, la época de la fase superior del capitalismo nos muestra que entre los grupos capitalistas se están estableciendo determinadas relaciones basadas en el reparto económico del mundo. Al mismo tiempo, y apaguen ese teléfono, por favor. Al mismo tiempo, y en conexión con esto, están creciendo determinadas relaciones entre los grupos políticos, entre los estados, fíjense, determinadas relaciones entre los grupos políticos y los estados, sobre la base del reparto territorial del mundo. En ese momento, 1916, en África había 3 países, todo lo demás era colonia, el Caribe no existía como países independientes, en Asia había muy pocos países independientes, entonces en ese momento había una repartición física del planeta. La lucha por las colonias y la lucha por esferas de influencia. Han pasado 100 años, el mundo ha cambiado, pero la esencia es la misma. Repito, este es un conflicto sistémico, es mucho más que una guerra comercial, es mucho más que una confrontación geopolítica. Ahí también rescaté una frase de uno de los multimillonarios estos, que la tiene clarita. Se llama Ray Dalio. Y Ray Dalio dijo, cito, lo más importante a tener en cuenta es que estamos viendo una ruptura clásica de los principales órdenes monetario, político y geopolítico. Lo está diciendo un millonario, no lo está, no Nicolás Maduro, ni Daniel Ortega, ni Putin. Lo está diciendo un millonario. Lo que más importante es tener en cuenta es que estamos viviendo una ruptura clásica de los principales órdenes monetarios, políticos y geopolíticos. Este tipo de colapso se produce solo una vez en la vida.
Yo comparto eso. Lo que estamos viendo, lo vamos a ver ahora y no lo vamos a ver nunca más. Ni lo hemos visto antes. Porque aquí, no sé si hay alguien que tenga más de 80 años. ¿Hay? Bueno, la última vez que esto ocurrió fue hace 80 años, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, esto lo vamos a ver una sola vez en la vida. Pero ha ocurrido muchas veces en la historia, continuó con Dalio, pero ha ocurrido muchas veces en la historia cuando se dieron condiciones insostenibles similares. Este hombre, el mismo multimillonario de esos que arropa a Trump, dice que las condiciones actuales del mundo son insostenibles. Agregó además, digamos, asumiendo que lo que está ocurriendo es un desmoronamiento del orden geopolítica, que él atribuye el desmoronamiento del orden geopolítico a que la era del dominio de Estados Unidos ha llegado a su fin. El control unilateral de Washington, dice él, que se ha plasmado en la guerra comercial, la guerra geopolítica, la guerra tecnológica. ¿Se dan cuenta que no es una guerra comercial nada más? Dice él, la guerra se ha plasmado en la guerra comercial, la guerra geopolítica, la guerra tecnológica y en algunos casos las guerras militares que ha liderado, fracasó. Ahora, alguien dirá, bueno, pero ¿por qué Trump también no solamente está atacando a Venezuela, a Irán, a Rusia, a China? Está atacando a Canadá, que es su aliado. Está atacando a Europa, que es su aliado. Está atacando a Japón, que es su aliado. Está atacando a Corea del Sur, que es su aliado. También lo explica Lenin. Es consustancial, dice Lenin, es consustancial al imperialismo la rivalidad entre varias grandes potencias por hacerse con la hegemonía. O sea, hace 100 años lo vio. Es consustancial a la rivalidad entre varias grandes potencias por hacerse con la hegemonía. Es decir, por apoderarse de territorios. No tanto directamente para ellos mismos. Acuérdense que hubo guerras de independencia que fueron por el territorio, pero ahora la segunda independencia es por independizarse económicamente. Entonces, Lenin ya en aquel momento decía, no necesariamente, no tanto directamente para ellas mismas, sino para debilitar al adversario y minar su hegemonía. O sea, lo que está haciendo Trump es debilitar a Japón, debilitar a Corea, debilitar a Europa, debilitar a Canadá para hacerse cargo de la hegemonía. Como dije, esto apenas está empezando. Muchas gracias. Bueno, compañeros, después de esta entrega, esta disertación brillante como siempre de Sergio, vamos a pasar entonces a mover un poco más el auditorio con las preguntas y reflexiones que hacen los compañeros. Se trató de una síntesis, a mi manera de ver, brillante, sobre lo que es el conflicto sistémico que estamos viviendo. Y para ello caracteriza amplia y precisamente los momentos que señalan la crisis que se vive en el mundo, que es lo que hace precisamente perfilar la crisis sistémica. Al lado de ello, revisó todas las acciones de Trump, que además no tienen ni sustento legal, ni económico y, por supuesto, humano. Vamos a pasar entonces a las preguntas y respuestas para terminar. Ya estás encima de la hora, veo, ¿no? 11:45. Ok. Te las voy pasando. Las lees tú mismo. Tenemos aquí para otra charla. La voy a leer todas. Mejor léelas tú para yo tomar nota. Sí.
La guerra comercial, siendo cierta y afecta a algunas naciones, ¿se utiliza como distractor para otros fines? ¿De qué manera el conflicto geopolítico o la guerra comercial China-Estados Unidos afectará a Venezuela? ¿Cuál cree usted debe ser la respuesta de Venezuela ante el conflicto interno entre Estados Unidos y China? Tengo entendido que Trump desea crear el Banco Central de Estados Unidos para eliminar el Fondo Monetario Internacional y la Reserva Federal. De acuerdo con lo que usted ha dicho acerca de los intentos de Trump de capturar el Estado, ¿considera viable que se presente a un próximo periodo a pesar de que la Constitución de los Estados Unidos no se lo permite? Hay muchos negros ricos en USA, muchos negros ricos en USA, en vista que el 75% de la población negra votó por Trump. Dos más. ¿Por qué no se habla del crédito como centro del sistema económico y su papel determinante en esta crisis? Estratégicamente, a Estados Unidos le conviene exterminar la población mundial. Estratégicamente, a los Estados Unidos le conviene exterminar la población mundial. Esas son las preguntas. Se puede hacer un conjunto de respuestas. Bueno, como siempre digo, yo soy un simple profesor y analista. Yo no soy Dios, ni me la sé todas. Yo voy a contestar lo que yo sepa. Y no tengo yo ningún problema en decir no sé. Eso me queda como tarea para estudiar. Pero no soy de esas personas que creen saber de todo. Y por tanto, por ahí hay unas preguntas que ya estoy viendo que me quedan como tarea. Voy a tratar de agrupar, ¿no? Para poder tratar de... si esto es un distractor, todas estas acciones es un distractor, yo pienso que sí, creo haber dado bastantes argumentos para demostrarlo, que efectivamente es un distractor cuando el objetivo es internamente apoderarse del Estado para maximizar ganancias y apoderarse del mundo para maximizar las ganancias mucho más. Yo creo que el centro del tema no es Panamá, yo creo que el centro del tema no son los deportados. Lo de Groenlandia uno lo podría entender en términos de una confrontación sistémica, de la confrontación sistémica global en torno a que el Ártico, en la medida del deshielo por el cambio climático, se está transformando en una zona de... ¿Quién hizo esta pregunta? La primera pregunta si es un distractor para otros países. Nadie. Bueno. El Ártico se está... Okay. Es que me gusta mirar de la cara cuando contesto a los compañeros. Por eso me gusta también, a mí se me olvidó decirle que pongan el nombre, porque si no uno habla así en genérico. El Ártico efectivamente se está transformando en un área de importancia estratégica. Entonces, en esa medida uno podría entender el tema de Groenlandia. Pero eso entraña una confrontación de otro tipo con Europa. Y hay que ver si al final los militares de Estados Unidos están dispuestos a eso. Pero en general, yo creo que todos estos son distractores, efectivamente. Y por eso, yo siempre hago una alerta cuando doy esta charla, tú lo has escuchado, en torno a que aprendamos a informarnos. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros aprender a informarse. Porque nosotros leemos o vemos CNN
vemos el Washington Post, vemos el Universal, vemos Globovisión, vemos Venevisión, y estamos totalmente informados de lo que el enemigo quiere que estemos informados. Y después estamos tan cansados que no podemos ver los nuestros. No podemos ver los nuestros. Entonces nosotros tenemos que aprender a informarnos. En el momento actual, en el nivel de desarrollo de la tecnología, el nivel de información, lo conversamos ahorita con Miguel Ángel, que el nivel de información lo supera a uno. No tenemos capacidad para... no, lo hablaba con el compañero era que lo estaba hablando, en el sentido que nos llega tanta información que nos abruma. Entonces tenemos que aprender a informarnos. Yo les voy a decir una cosa, creo que si alguno ya la escuchó me disculpa, porque siempre lo digo. La última vez que yo vi CNN fue el 11 de abril del año 2002, cuando le dio el golpe de Estado al presidente Chávez. Y dije, no veo más esta vaina, y nunca más la he visto. Nunca más la he visto. No leo el Universal, no leo el Nacional, no veo Globovisión, no veo Venevisión. Y yo no creo que esté mal informado. Pero uno tiene que ser capaz de seleccionar, descubrir cuáles son las fuentes en las que uno cree y creer. Nosotros tenemos que construir nuestra verdad y defenderla. Cuando José Martí decía, nuestro vino es agrio, pero es el nuestro. Nosotros no podemos priorizar la información del enemigo, porque además después se la mandamos a los 500 mejores amigos, y yo también siempre lo digo, le mandamos la información a los 500 mejores amigos, y la gran observación crítica que hacemos abajo es que bola. Hasta ahí llega nuestro análisis. Pero en el fondo lo que estamos haciendo es retransmitiendo la información del enemigo. Nosotros tenemos nuestros medios de comunicación, nosotros tenemos nuestros comunicadores, nacionales e internacionales. Nosotros los tenemos que escuchar a ellos y construir nuestra verdad a partir de ellos. Entonces, en esa medida, compañeros, los distractores surgen efectos. Cuando somos millones, miles de millones de personas en el mundo que escuchan esos distractores, terminamos creyendo en eso. Entonces nosotros, sobre todo nosotros que estamos en este país, que está luchando en la primera trinchera contra el enemigo imperial, nosotros tenemos que estar dotados de una fortaleza política, ideológica, teórica, que nos permita enfrentar eso y que nos permita saber cuándo nos están engañando. No lo digo en particular por la pregunta, lo digo porque al usted referirse a distractores, tiene que ver con el efecto de la distracción. Y eso sí lo podemos evitar, eso depende de nosotros. Ellos están haciendo su trabajo, nosotros tenemos que hacer el nuestro. Ahora, con respecto a las afectaciones a Venezuela y la respuesta que debería dar Venezuela ante este conflicto. Yo digo, es un conflicto sistémico y es un conflicto sistémico global, por supuesto que vamos a ser afectados. Yo creo que la principal respuesta que tiene que dar Venezuela tiene que ver con entrar por la puerta del frente, no por la ventana ni por la puerta de atrás, entrar por la puerta del frente al nuevo sistema internacional que se está construyendo. El esfuerzo que está haciendo Venezuela por entrar a BRICS, el esfuerzo que está haciendo Venezuela en función de a pesar de las dificultades, en favor de la integración latinoamericana, de fortalecer ALBA, de fortalecer UNASUR, de fortalecer CELAC, de tratar de tener la capacidad nuevamente para poner en funcionamiento Petrocaribe. Esa tiene que ser nuestra respuesta. Pero repito, aquí otra vez estamos con el tema de los distractores. Lo tenemos que hacer y hacerlo bien, porque nosotros seguimos teniendo una Cancillería eurocéntrica. O sea, ¿por qué es tan importante la relación con Francia? Para mí es más importante la relación con Mali, con Burkina Faso
con Mali, con Burkina Faso y con Níger, pero no, o sea, la relación con Francia. O sea, ¿qué hace una embajada francesa aquí aparte de conspirar contra el gobierno del presidente Maduro? ¿Qué hace? ¿Cuáles son nuestras grandes relaciones comerciales? ¿Cuáles son nuestras grandes relaciones culturales? No hay, son mínimas. Entonces, tenemos que asumir una posición real como país en función de esto, que es lo que creemos. O sea, efectivamente queremos fortalecer las relaciones con el sur. Bueno, tenemos que, para mí es más importante las relaciones con África con Europa. Para mí las relaciones con Europa son totalmente, con el perdón de los compañeros que trabajan en el Viceministerio de Europa, de la Cancillería. No estoy diciendo que el trabajo de ustedes sea menor, estoy hablando en términos, para mí en términos estratégicos, y el comandante Chávez señaló un camino. Cuando llegamos al gobierno, cuando el comandante llegó al gobierno, creo que teníamos 6 embajadas en África. 6 embajadas, ¿no? Y ahora tenemos como 30, pero además hoy tenemos relaciones con todos los países de África, menos creo que con Marruecos, me parece. No teníamos relaciones con Asia, hoy tenemos. El comandante Chávez se esforzó por construir ASPA, América del Sur, países árabes, establecer una alianza estratégica con los países africanos, o sea, fortalecer el sur. El comandante Chávez hizo renacer OPEP, que estaba muerta. Y el presidente Maduro, en condiciones mucho más adversas tal vez, ha dado continuidad a eso. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer Venezuela. Por supuesto que las relaciones internacionales, que no es lo mismo que la política exterior, ojo, las relaciones internacionales no es lo mismo que la política exterior, a veces se usan indistintamente como si fuera lo mismo. La política exterior es lo que hace la Cancillería, las relaciones internacionales es lo que hacemos todos, son las relaciones entre universidades, entre sindicatos, entre partidos políticos. Eso todavía no lo entendemos bien nosotros. Entonces, todos los de la Cancillería también son dirigentes del partido en materia internacional, o varios de ellos. Y las funciones son distintas, y los espacios de acción son distintos, y no los aprovechamos porque no tenemos claro eso. Entonces, que me preguntan, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer eso también. Ejercer una labor diversificada en cuanto a política exterior, porque la política exterior es la política del Estado, y la política, al Estado le toca bailar con la fea y con la bonita, igual, con todo. Nosotros no podemos restringirnos a nuestra política exterior, que nos restringe el enemigo, pero no nosotros. Ahora, nuestra política internacional tiene que ser amplia, amplia. Y nosotros cometemos errores porque hemos unilateralizado la política internacional. O sea, si tenemos relaciones con los peronistas cuando estaban en el gobierno, entonces no teníamos relaciones con la izquierda argentina, porque eso molestaba a la señora Kirchner. Ahí está la señora Kirchner hablando, olvidándose de Venezuela, olvidándose del comandante Chávez que le salvó la vida. Y sin embargo, los amigos de la izquierda argentina siguen siendo solidarios con Venezuela. Entonces, la política internacional tiene que ser amplia, tiene que llegar a todos los espacios, tiene que ser múltiple. La política exterior es más delicada, es distinta. Hay que jugar con determinadas reglas, que las tenemos que respetar, porque nosotros queremos que nos respeten a nosotros. Y eso hace que sea mucho más delicado, mucho más preciso, y nosotros tenemos que aprender a jugar en los dos escenarios. Y en este momento, cuando se trata de aislar, se trata de bloquear, se trata de sancionar a Venezuela, yo creo que una de las cosas que hay que hacer es esa. Y abrirse espacio, seguir construyendo las relaciones estratégicas que se están construyendo con China, con Rusia, con India, con Turquía, con otros países. Yo le decía el martes al embajador chino, él hizo una intervención en un evento que organizamos y él decía, nuestros amigos del norte
Y yo le decía, embajador, en eso tenemos diferencia. Para nosotros, Estados Unidos no es nuestro amigo, es nuestro enemigo. Amigo es el pueblo de Estados Unidos, que hay organizaciones solidarias con Venezuela. Pero el gobierno de Estados Unidos es nuestro enemigo. Y entonces usted se da cuenta, embajador, cómo tenemos diferencia incluso ustedes y nosotros. Entonces, porque el mundo es así, el mundo es diverso. Y uno tiene que apuntar hacia la especificidad de cada relación. Yo le digo a los chinos, a veces los chinos me preguntan, cuando voy a dar clase allá, ¿qué piensa América Latina de la ruta, de la franja de la ruta? Digo, ¿cómo que piensa América Latina? Lo mismo que piensa Asia. No, pero Asia somos diferentes. China piensa una cosa, Japón otra, Corea otra, Vietnam otra, la India otra. Bueno, nosotros también. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que República Dominicana es lo mismo que Argentina y Argentina es lo mismo que México? Entonces, hay un tema de especificidad de la política internacional que tenemos que aprender a hacer, a ejecutar. No podemos confundir política exterior con política internacional, mucho menos en esta coyuntura tan complicada que tenemos. Creo que cada una tiene que jugar su papel. Creo que la Cancillería, ejecutando la política exterior, tiene que jugar su papel y el resto de las acciones, empezando por el partido, tiene que jugar también su papel. Y abrirnos paso en ese mundo, porque es un mundo nuevo y un mundo distinto. Miren, en el año 2018, no me acuerdo, hicieron una cumbre, Biden hizo una cumbre en Los Ángeles de la prosperidad y la democracia, etcétera, etcétera. Y no invitó al presidente Maduro. Invitó a muchos presidentes latinoamericanos y no invitó al presidente Maduro. ¿Y cuál fue la respuesta del presidente Maduro? Organizó una gira, fue a Turquía, fue a Arabia Saudí, fue a Qatar, fue a... Bueno, pero esa gira, si el presidente Maduro hubiera hecho esa gira hace 30 años, había que declararlo como traidor. ¿Por qué? Porque en aquel momento el eje ordenador de las relaciones internacionales era lo ideológico. Y esos son gobiernos sátrapas que maltratan a las mujeres, donde no hay parlamento, donde no hay sindicatos, donde no hay partidos políticos. Pero no estamos en el mundo de la Guerra Fría, estamos en el mundo del siglo XXI. Y lo que prima hoy no es lo ideológico, es el interés nacional. Y el presidente Maduro actúa en función del interés nacional del pueblo venezolano. Entonces las formas de actuar son distintas. Y tenemos que relacionarnos, por eso digo, nos tenemos que relacionar con esos malditos reyes árabes, asesinos, terroristas. Bueno, nos tenemos que relacionar con ellos. Tenemos que relacionar con ellos. Es ahí la complejidad del momento y eso es lo que creo yo que Venezuela tiene. Tenemos que, porque en otra dimensión, Arabia Saudí es un aliado dentro de la OPEP que tiene una gran influencia en la fijación de los precios del petróleo, que ejerce una influencia en el conflicto interno del Asia Occidental respecto de Palestina. Entonces nos tenemos que relacionar con ellos. ¿Se dan cuenta de la complejidad del problema? Y eso requiere del estudio, de la especialización, del conocimiento. ¿Quién preguntó lo del Banco Central de Estados Unidos? Esa tarea me la deja. Tengo que investigar, no lo sé de verdad. Cuando esto que habla del 75% de los negros que votó por Trump, otra vez caemos en el tema del papel de los medios. O sea, los medios siembran verdades. Es que ese 75% de negros que votó por Trump son unos malditos republicanos multimillonarios. Coño, no lo son. Pero se dan cuenta ustedes del papel, por eso les digo que hay que saber informarse. Hay intereses. Claro, tampoco es que todos los negros son buenos y todos los blancos son malos, porque el tema no es de raza. El tema es de clase. El tema es de clase.
en Sudáfrica, en plena lucha contra el apartheid, había el Partido Comunista de Sudáfrica, aliado del Congreso Nacional Africano de Mandela, eran todos blancos. Entonces, si Mandela hubiera tenido una actitud en el sentido de no aceptar a esos blancos, hubiera perdido el principal aliado que tuvo en la guerra contra el apartheid. Con todo el respeto que me merecen las compañeras, yo no creo en el feminismo. Yo creo en la lucha de clases. Y yo creo que, hablando de distractores, compañeros, creo que el feminismo es un gran distractor. No va a haber liberación de la mujer mientras existe el capitalismo, apréndanse eso. No va a haber liberación de la mujer mientras existe el capitalismo, porque el capitalismo genera la misoginia, el capitalismo genera el machismo, el capitalismo genera el maltrato a las mujeres, y nosotros estamos formados en el capitalismo. Desprendernos de eso requiere un trabajo político interno de nosotros. Y pasa por la manera como, esto no se trata pasa por la manera como tratamos a nuestras compañeras, a nuestras madres, a nuestras hijas, a nuestras compañeras de trabajo, a nuestras vecinas. Ah, vamos a hacer la revolución mundial, pero nos comportamos mal en el hogar. Eso es mentira, eso es falso, eso es mentira. Entonces, el tema de los negros en Estados Unidos es que han sido tan marginados, tan maltratados, tan excluidos, y los medios de comunicación le ofrecen una salida con el presidente Trump y, coño, o sea, creen en eso. ¿Por qué? Porque no tienen formación política, ni tienen formación ideológica, ni saben lo que está detrás de eso. Entonces, cuando tú no tienes formación política, ni tienes formación ideológica, independientemente del color que tengas en la piel, te van a joder igual. Independientemente del color, independientemente del sexo, independientemente del género, independientemente de lo que sea, lo fundamental es que entendamos qué intereses defendemos, en la lucha global contra el capitalismo, contra el neoliberalismo y contra el imperialismo. Lo del crédito como centro, ¿quién hizo pregunta? Otra pregunta que no puedo contestar. Se dan cuenta que yo no soy economista, ¿no? Cada vez que me meten preguntas económicas me dejan temblequeando. Entonces yo prefiero no contestar, yo las tengo anotaditas aquí, las voy a estudiar porque efectivamente son temas válidos. Bueno, quedan dos preguntas. Con respecto a si la posibilidad de que Trump se lance a un nuevo periodo. Todo es posible. Ha habido una serie de avasallamiento del sistema político y de las propias leyes de Estados Unidos, y además esto bueno, ocurrió en Ucrania, ocurrió en Ecuador, ocurrió en Argentina, es decir, o está por ocurrir en Argentina, perdón, es decir, la superación de la institucionalidad por vía de la fuerza es hoy caldo de cultivo. El propio Trump intentó, cuando terminó su primer periodo, evitar ser sustituido. Es decir que es posible, es un escenario posible. Él está trabajando en función de eso. Pero también tiene su plan B, y su plan B se llama J.D. Vance, el vicepresidente. En un momento en que Estados Unidos tiene poca capacidad de renovación de su liderazgo, piensen que la elección entre Estados Unidos fue entre Trump y Biden, entre dos octogenarios. Bueno, Trump tiene 78 años. Y las alternativas también eran de personas de avanzada edad. Y frente a eso, ¿qué es lo que hace Trump? Nombra un vicepresidente que tiene 40 años y que tiene ciertas características que lo hacen diferente. Primero es católico, segundo sirvió en las Fuerzas Armadas
cosa que era motivo de orgullo de los presidentes de Estados Unidos, y se perdió con Clinton. Ahora se proyecta nuevamente Vance, que sirvió a las Fuerzas Armadas. Pero además viene del Estados Unidos profundo, un hombre de madre drogadicta, criado por la abuela, y que a diferencia de Trump, sí tiene un planteamiento ideológico estructurado en defensa ya no solamente del 1%, sino que en defensa del sistema capitalista. El pensamiento de J.D. Vance es un pensamiento organizado, estructurado, y el plan B de Trump es ese, es 4 años de él y 8 años de J.D. Vance. En 12 años se puede comenzar a cambiar la estructura de un sistema. Y también ha tomado otras medidas en función de eso, que es tomarse la Florida. Una gran cantidad de líderes cercanos a él de la Florida los ha traído al gobierno, y los que son enemigos de él los ha sacado, los ha relegado. Muchos preguntarán, bueno, pero ¿por qué está Marco Rubio en el gobierno? Y Marco Rubio está por una jugada que le salió mal a Trump, y es que la extrema derecha, los neoconservadores, obtuvieron en las elecciones 4 senadores, y esos senadores marcan la diferencia en la correlación de fuerzas para el Senado. Cuando Trump quería nombrar su gabinete, esos 4 senadores marcaban la diferencia y se lo hicieron valer. Le dijeron, te vamos a aprobar el gabinete, pero nos tienes que dar algo. Porque Trump los había sacado. Sacó a Bolton, sacó a Pompeo, sacó a Nikki Haley, sacó al que fue su vicepresidente, no me acuerdo cómo se llama ahora. De manera que el plan de él era excluir a los neoconservadores, porque los neoconservadores lo hicieron incurrir en una serie de errores de política en su primer gobierno que él no quería cometer ahora. Pero le hicieron valer ese peso y le impusieron a Marco Rubio como secretario de Estado. Pero en general, así como los Kennedy, el clan Kennedy transformó al estado de Massachusetts y a la ciudad de Boston en el eje sobre el cual construyeron su poder, Trump está transformando a la Florida en eso. Eso es parte también del plan B. De manera que la proyección de Trump no necesariamente pasa por una reelección que en los términos actuales sería ilegal, pero tiene está jugando algunas alternativas. Y la última pregunta sobre si estratégicamente Trump desearía exterminar la población mundial. Una pregunta complicada, pero estaríamos asistiendo, a algo incluso superior al Tercer Reich de Hitler, o a lo que está haciendo el propio Netanyahu en Palestina. Para mí eso es irrealizable. No creo que tenga posibilidades de realizar eso, porque habría muchas fuerzas en el planeta, incluso fuerzas que hoy son cercanas, que se resistirían a esa medida. Bueno, muchas gracias.